Bueno, un gusto nuevamente poder encontrarnos. Además, este tiempo que nos propone Francisco, que es el quinto tiempo, el proceso de la redención, es un tiempo bellísimo. La propuesta, ¿no?, de la locución es muy, muy bonita y también desde aquí creo que se van también como aclarando o va dando como otro ánimo de seguir adentrándonos en todo lo que es la oración contemplativa. Así que eso, ¿no? Que podamos invitarnos y también disponernos para todo este encuentro, ¿sí? Y para los que están llegando, también que siguen llegando, eh, nos seguimos así recibiendo también. Les invito a que podamos hacer un momentito de ese silencio del corazón, de lo profundo de nosotros, para poder entonces acogernos, recibirnos. Bueno, así como Celina ahí que está con ese sol, ahí que está totalmente llenándose de sol, bueno, así también que podamos recibir también nosotros toda esta presencia del misterio divino, del misterio también de cada uno de los hermanos, donde este misterio divino se existencia, que podamos acoger todo lo que se está movilizando en nosotros internamente, ¿no? De lo que vamos viviendo este tiempo, que bueno, podemos cerrar también un momentito los ojos y nos acogemos así, y todo lo que podamos compartir, podamos decir, expresar, escuchar, que puedan hacer de esas profundidades donde Dios, su misterio, su espíritu, nos va aunando, nos va ungiendo, y seguir permitiendo en nosotros, ¿no?, todo este proceso de ser ungidos, que es un proceso también de transformación, un proceso donde también se va sanando mucha cosa, se va liberando, purificando, ¿no? O en una expresión más teológica, se va redimiendo, se va redimiendo la hondura, la profundidad y poder vivir más desde allí. Bien. Bueno, por ahí si alguno tiene su micrófono abierto, le vamos a pedir que lo podamos, por un momentito lo vamos a cerrar, y después si nos daremos un momentito para ese compartir y ahí lo volvemos a abrir en todo caso. Eh, bueno, como decíamos, ¿no? Este proceso de la redención es donde estamos ahora iniciando, y me parecía como, saben que estamos cumpliendo ya aquí en Argentina eh, los 50 años de ese tiempo donde, bueno, se fue viviendo también todo un proceso, una dictadura militar, ¿no? Y mismamente, ¿no?, en ese proceso va a ser 50 años, ahora el 23 de mayo, van a ser 50 años que el padre Francisco Jaix y otro hermano suyo, sacerdote, el padre Llorio, fueron secuestrados, ¿no? Un 26 de mayo, eh, y a la luz un poco de toda esa experiencia, están haciendo todo este tiempo, este tiempo que queremos hoy vivir, atravesar, el proceso de la redención, porque bueno, porque fue un tiempo donde ellos fueron secuestrados durante 6 meses, encapuchados, ¿no? Imagínense, con capucha, casi, él lo describe Francisco también, ¿no? Casi asfixiándose, 5 días tirados en el piso, sin comer, ¿no? 5 días. Y el padre Llorio muchas veces también como narcotizado para que hablara, para que dijera cosas, y bueno, habló de Cristo, habló de la iglesia y
de la misión, y bueno, no pudieron sacar nada porque no había nada para sacar, digamos, ¿no? Esposados, vendados los ojos y encadenados en los pies, ¿no? Por una bala de cañón durante 6 meses, con los ojos vendados, 6 meses. Esposados, encadenados, ¿no? Y fue toda esa oscuridad, ¿no? Esa noche, lo dice por ahí Francisco, ¿no? Donde fue como, él lo que fue viendo como su sombra interior, ¿no? Porque aparecía una furia, impotencia, rabia, por ahí esa rabia un poco a aquellos que habían hecho como falsamente una denuncia, digamos, ¿no? Pero al lado de eso, esa impotencia, rabia, como mucho miedo, estremecimiento interior, habla por ahí Francisco, ¿no? Depresión, ¿no? Tristeza indescriptible, y después de todo eso, llanto, mucho llanto, y ahí un alivio, ¿no? Y una tranquilidad que volvía a encender de vuelta la esperanza de que iban a ser liberados, ¿no? Era todo un proceso que Francisco se fue dando cuenta que se iba como repitiendo, reiterando, semana tras semana pasaba por esto, ¿no? Por miedo, depresión, llanto, y ese alivio, y se renovaba un poco la esperanza de vuelta. Bueno, esto se repitió, ese proceso, casi durante 3 meses, ese mismo proceso de movimiento de emociones internas, donde él se fue dando cuenta, ¿no? De todo esto que venía internamente en él, digamos, ¿no? A consecuencia un poco de esta situación, digamos, ¿no? Y en medio de todos esos sentimientos, él pronunciaba el nombre de Jesús, ¿no? Jesús, Jesús. Iba pronunciando también como ese nombre. Cuando hacía consciente también todo esto, estos procesos que se iban dando vuelta, pronunciar su nombre, ¿no? Dice en algún momento Francisco, dice, pese a mi indignación interior y a los sentimientos agitados que me embargaban, en todo momento me esforzaba por perdonar. Miren qué hermosura, ¿no? Por más que iba como recorriendo todo esto, se esforzaba por perdonar. Y una vez que ya fue liberado, ¿no? Y que ya vivía en Alemania, ahí en la casa de retiro que fue haciendo, él dice ahí, fui notando cada vez más que en mi interior se había operado un profundo cambio. Había desaparecido una leve depresión y cierta agresividad que me era propia. Nunca volví a sentirlas. Los meses de secuestro y prisión, ¿no? Y la proximidad de la muerte, que lo vivían así, unidos a la constante pronunciación del nombre de Jesús, había provocado una purificación profunda en mi interior. Por eso él realmente desde acá, desde su experiencia, van a hacer todo este proceso de la redención, que es a lo que vamos a ahora abocarnos, ¿no? Que vamos a transitar. Y también, ¿no? Por la duda lo digo, tan fuerte fue esto que después se entera Francisco que este comando que habían secuestrado, no sé, creo que eran como, ese comando habían secuestrado cerca de 3.000 personas, creo que eran 3.000, no quiero errar, está en el libro eso, de, de todos los secuestrados, los únicos dos que se salvaron, que pudieron vivir, fue Llorio y Francisco Jales. Todos los otros murieron. Eso fue o sea, para ver también hasta qué punto eso es cerca, digamos, ¿no? Eh, pero en el fondo también va a ser un poco la experiencia que ha vivido también Jesús, ¿no? Jesús en ese irse al desierto, ese irse al silencio, también van a asomar ahí, ¿no? Unas crisis, que esto va a estar después como transcripto en las tres tentaciones, ¿no? Pero ahí asoma algo también de lo profundo. Y otra cosa que nos hace recordar también Francisco es que en la iglesia va a haber un tiempo entre el siglo cuarto, siglo quinto, eh, 10.000, cerca de 10.000 eremitas, ¿no? Monjes se fueron al desierto.
Y allí en el desierto, en el silencio, nos vemos cara a cara con las propias sombras. Esto es lo que aparece en el desierto, en el silencio. ¿Sí? Comparto un poquito aquí eh, una imagen nomás para que nos ayude como a entrar también un poco en la... Bien, ahí se está viendo, ¿no? Sí, se ve bien. Muy bien, gracias. Bien, me gustaba esta expresión del Evangelio, ¿no? Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Pero bueno, a esto queríamos venir, ¿no? Ahí en la propia, ¿sí? En el silencio nos vamos viendo cara a cara con las propias sombras, ¿no? Y cuando comenzamos a aquietarnos debido al recogimiento, al silenciamiento, ¿no? Comienza a moverse todo lo que está ahí escondido, ¿no? Todo lo desconocido, nuestros fantasmas, allí comienzan a aparecer. Las heridas no cicatrizadas, nuestros dolores, traumas, todo lo que necesite sanación, que necesite como esa redención, todo eso se moviliza. Me gustaba esta expresión de Carl Jung, ¿no? Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad, ¿no? Ahí es donde comienza a darse esa liberación, sanación, ¿no? Y esto es gracia, sin duda que esto es gracia que requiere, ¿no? Nuestra participación en hacer consciente, pero todo lo que va como emergiendo todo también es un proceso que en el fondo lo está haciendo Dios, ¿no? Y nos invita a que podamos hacerlo lúcido, podamos hacerlo consciente. ¿Sí? Eh, todos tenemos experiencia de cielo y de infierno, ¿no? Y en definitiva lo que nos va haciendo humanos es como poder unir, poder como conjuntar estas experiencias en una vida que tenga sentido, que sea transformadora, ¿no? Tal vez un poco el trabajo espiritual que estamos haciendo consiste en atravesar esas sombras, ¿no? No en saltárnosla, no en seguir como ocultándolas, en seguir como reprimiéndolas, sino, bueno, no querer como reconocerlas, sino en atravesar esas mismas sombras, ¿no? Eh, que la luz pueda como ir alumbrando esas oscuridades, o ir integrando, ¿no? Aceptando, integrando todo eso que está ahí. Porque en definitiva, este misterio de la vida nuestra, ¿no? Cuando uno dice, uy, todo lo que yo he vivido, lo que he atravesado, lo que me ha tocado vivir, lo que he padecido, lo que he elegido, lo que elegí y acerté, lo que elegí y erré, bueno, en el fondo, todo más tarde, más temprano, sin duda que viene para esta transfiguración nuestra. Todo lo que hemos vivido y también padecido, todo es para una glorificación, una transfiguración. ¿Sí? Tal vez como un peligro nuestro puede ser eludir esas sombras, ¿no? No querer, no nos gusta reconocer esos lugares sombríos, dolorosos, y a veces solemos como reprimirlos, digamos, ¿no? Y los reprimimos, bueno, hacia ese inconsciente, y nos vamos creando nosotros como una imagen positiva nuestra, ¿sí? Y eso tiene toda una energía, porque es un cansancio crear esa imagen positiva para poder agradar a los demás, ¿no? Pero bueno, las sombras participan de nuestros actos, ¿no? Y a menudo los determinan, ¿no? Y esto es a pesar de nuestro propósito. No quiere ser bueno, quiere tal cosa, pero si está toda esa sombra ahí como agazapada, eso más tarde, más temprano, termina también saliendo en actitudes, en gestos, en maneras de proceder. Eso sale, eso aflora, digamos, ¿no? Entonces, un peligro puede ser eso, como querer eludir, querer como saltarnos eso y no atravesar lo sombrío. El otro peligro puede ser quedarnos enredados en las sombras, ¿no? En un estado como de tristeza, de melancolía, de lamentación, de victimizarnos, ¿no?
y ahí como que siempre críticos y una amargura que no lleva a ninguna parte, ¿no? Y nos deja dando vuelta en nosotros mismos, ¿no? Eso es el otro peligro, enredarnos, digamos, ¿no? Enredarnos ahí. Y en definitiva, bueno, este lado oscuro, cuando decimos sombra o lado oscuro, es como lo desconocido, digamos, ¿no? Es como una parte que está en nosotros, o sea, es, es una parte nuestra, pero no está conocida, ¿no? No está lúcida, no es consciente. Eh, y es, por tanto, como eso, ¿no? Desconocido para nosotros, digamos, ¿no? Este lado pretende volver a la conciencia, ¿no? Quiere volver a la luz. Y como nos es desagradable, lo volvemos a desplazar de vuelta con gran fuerza, ¿no? Creo que la imagen, al menos alguna vez la escuché, como ¿vieron esas pelotas playeras, ¿no? Una pelota playera que, eh, como muy inflada, ¿no? Y que uno intenta como apretarla, sumergirla debajo del agua, bueno, queremos como reprimir allá abajo, y eso tarde o temprano ¡pum!, quiere volver de vuelta, pues, quiere volver a la luz, quiere volver a encontrar una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de ternura, quiere volver a la luz. Todo. Gracias a Dios, porque eso es lo que nos ayuda también como a ir sanando y a ir como liberándonos, ¿no? Eh, entonces, como nos es desagradable, la desplazamos, ¿no? Y huimos, huimos de nosotros mismos, nos distraemos, nos dispersamos, nos llenamos de actividades, ¿no? Y aliviamos a veces muchas de nuestras inconformidades con cosas, actividades, con sustitutos que a veces nos quieren hacer vivir como si fuera un poco más alivianada la vida, ¿no? Y acá viene una riqueza, una hermosura que Francisco propone. Ahí vuelvo a compartir esto. Bueno, por de pronto también volvemos a esta frase que es muy bonita, ¿no? Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, ¿no? Porque el proceso que vamos haciendo de camino espiritual no es imaginar luz, sino que es ir haciendo consciente todo lo que se moviliza, todo lo que aparece, ¿sí? Eh, Y acá viene entonces una propuesta muy interesante de esta topografía humana, podemos decirle de algún modo, ya cómo es nuestra condición humana, o también podríamos decir como los niveles que hay en el ser, ¿no? Somos corporeidad, sí lo somos, hay corporeidad, hay también logos, psiquis, ¿no? Sentido, significado, ¿no? También con todo esto emocional y sentimientos, ¿sí? Es como otro nivel. Y también somos algo más profundo que es lo espiritual, digamos, ¿no? Ahora, esto espiritual, esto psíquico, y esto está todo en nuestro ser, digamos, ¿no? Pero para nosotros lo más evidente es esta dimensión más corporal, más corpórea, pero en el mismo cuerpo está la psiquis, en el mismo cuerpo está el espíritu, o sea, ahora vamos a hacer como algunas distinciones que es como para ver mejor o a poder aclarar, pero todo está integrado en uno, en niveles, como niveles de este ser, ¿no? Eh, Hay, dice Francisco, en cada uno de nosotros, un núcleo luminoso, bello, esto más en el nivel del espíritu, digamos, ¿no? Eh, y tal vez una de las cosas que también nos vamos a ayudar ahora para ir describiéndonos, podemos como ayudarnos de este relato de la creación, ¿no? El relato de la creación, más que describir el acontecimiento pasado, ¿no? Cómo fue ese origen y nuestros padres y demás, está describiendo el estado actual de la persona. Eso describe el texto del Génesis, digamos, ¿no? Ese relato de creación. Es un relato que está en clave mitológica, por un lado, de creación y de caída. Hoy ese lenguaje por ahí no nos suena, no es tan afín a nuestra sensibilidad y estamos más acostumbrados a un lenguaje más psicológico, digamos, ¿no? Y entonces hablamos, en vez de creación caída, hablamos de luz y sombra. Y esto entonces, esto como decíamos recién, en ese relato de la creación está
esta creación, este creado por Dios, ese paraíso, que es esta conciencia de que Dios nos ama, que nos contiene, de que pasea por el jardín, o sea, hay una comunión, una vida tan linda con Él, o ese crear de Dios, que todo lo que Él va haciendo era bueno. Ese núcleo está, eso no se ha perdido, ¿no? El texto por ahí, nosotros hablamos en la teología de imagen y semejanza, partiendo del relato también bíblico, ¿no? Creados a imagen y semejanza. Bueno, la imagen, esa imagen no se ha perdido, eso está. Ese núcleo bello, bueno, presencia de gracia, del Espíritu, vida plena, eso está en cada uno de nosotros. Lo que decimos como núcleo luminoso, que es este estado primigenio, esta conciencia pura de lo divino en nosotros. Teológicamente, hablamos de esta capacidad de Dios, capax Dei, que hay una capacidad nuestra de que allí Dios esté, ¿no? Puesto de la imagen y semejanza. Pero, ¿no? Alrededor de, bueno, está este estado primigenio, entonces, conciencia de que Dios nos ama, nos contiene, esta expresión bella, en Él somos, nos movemos y existimos. Eso sigue estando, ¿sí? Pero alrededor de este núcleo se ha hecho un estrato oscuro. Se ha depositado como una segunda realidad, que está como simbolizada en este estrato, que no pertenece a la esencia del ser humano, ¿no? Esta es una sombra protectiva que viene como a proteger, pero también que nos encierra. ¿Por qué? Porque hay demasiado dolor también, ¿no? Esto en el relato del Génesis está como significado en la caída, ¿no? El ser humano es como arrojado fuera del jardín, y aunque este jardín no se cerró, sí hay como estos, aparece en la imagen, ¿no? Unos querubines ardientes, ¿no? Que cuidan el acceso al árbol de la vida, ¿no? Vieron que en el paraíso estaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces, cuando ya hubo como una caída, se quiere como sacar al ser humano, ¿no? Para resguardar un poco ese árbol de la vida, no vaya a ser que se apoderen del árbol de la vida, entonces se hagan eternos con este mal que está, ¿no? Entonces la imagen que aparece es que ese paraíso se cierra, pero queda como este querubín. Yo estos días no sé por qué me vino esta imagen también como, porque en el fondo, para poder entrar a ese árbol de la vida, para que se nos dé, porque es un don ese árbol de la vida, en definitiva, hay que traspasar por ese querubín, que es como una imagen de ese amor ardiente de Dios. Hay un amor, hay un fuego que va transformando, que va purificando, y donde uno entonces también va recibiendo ese don de vida plena, ¿no? Entonces, estos querubines que cuidan el acceso al árbol de la vida, ¿no? ¿En qué consiste este estrato oscuro que se formó? Esta parte como más de sombras, ¿no? Bueno, por un lado decimos esto, ¿no? Que es esta segunda realidad que se ha agregado y que no pertenece a nuestra esencia humana, digamos, ¿no? Que reprimimos aquellos aspectos sombríos que están como irresueltos, ¿no? ¿Y qué vendría a ser? ¿De qué está formado esta estructura, este lado sombrío, digamos, ¿no? ¿De qué está hecho en definitiva? Son estructuras psicológicas profundas, ¿no? Traumas, eh, trastornos inconscientes por ahí, bueno, que se van como manifestando en forma de sentimientos displacenteros, ¿no? Sentimientos que se van repitiendo como crónicos, ¿no? Sentimiento, esto que decíamos hoy de Francisco, esos sentimientos crónicos que se van repitiendo, los fue atendiendo porque ahí se dio cuenta que ahí había una herida, ¿no? Lo sombrío. Entonces acá también, ¿no? Esos sentimientos que se van como reiterando, ya sean insatisfacción, inseguridad, desilusión, indiferencia, la victimización, complejos de inferioridad, ¿no? Angustia, culpa, vergüenza,
son raíces muy profundas, ¿no? Que se sustraen a nuestra conciencia. Y esto es interesante, esto también lo dice Francisco y creo que hay un aporte bellísimo aquí, ¿no? Se sustraen a nuestra conciencia y por ende quedamos impotentes ante eso que se sustrae. Si está escondido, si es desconocido, somos impotentes ante eso, ¿no? Y, y esto suele manifestarse, como decíamos también hoy, en actitudes, en creencias nuestras, ¿no? ¿Sí? Esas creencias que por ahí se nos fueron como plantando, en reacciones, ¿no? Pero me gusta porque Francisco dice acá, creo que es un aporte bellísimo, en realidad ese es el pecado original. Es como eso que está como ahí sustraído y ante el cual estamos siendo impotentes, porque eso sombrío y ante lo que somos impotentes, eso está siendo origen de un montón de nuestras actitudes, de nuestros modos de ser y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos hablar como de ese pecado original, o sea, pecado en sentido no moral porque no hay libertad ahí, no hay conciencia, pero sí entonces hay algo que está separado de Dios y que nos hace separar, nos separa de esa bondad, de esa belleza. Y creo que acá tenemos que hacer una conversión también a nivel eclesial, porque muchas veces hemos puesto tanta insistencia en el pecado original, casi como si fuera lo primero. No, lo primero y lo más bello siempre es el buen núcleo. Antes de eso que nos está separando, que nos está dividiendo ante lo que somos impotentes, porque no lo conocemos, antes está esta belleza primigenia, primigenia, ¿no? Y entonces cuando se da toda esta cuestión, digamos, ¿no? de poder eh, vivir así como separados, ¿no? Bueno, por un lado, ¿no? Esas estructuras psicológicas profundas, pero también, acá atenti, otro componente que hace todo este lugar oscuro, este lugar sombrío, es también como una nostalgia de la semejanza divina, ¿no? Porque nos dimos cuenta que algo se separó, algo quedó aislado de ese paraíso. Esa nostalgia, que después eso se traduce tal vez en anhelo, en anhelo de Dios, de plenitud, esa nostalgia está también ahí como dando vuelta, ¿no? De haber salido de ese paraíso donde estábamos, en definitiva, ¿no? Esto en el relato mitológico, digamos, ¿no? Más mítico. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, intentamos huir de ahí, porque eso es espantoso. ¿M? Y es entonces también la huida, el lugar futuro que va a tener el ser humano, va a ser un lugar de espinas, de fatiga, de dominarse el uno al otro, de dolor, de muerte, ¿no? Es como el estado angustioso, ansioso. Entonces, no nos gusta, huimos de ahí. ¿Qué hacemos entonces en nuestra psiquis para huir de ahí? Francisco habla como de una losa, ¿no? Una losa que ponemos a todo eso sombrío, una losa como si fuera de un concreto que está como resistiéndose contra todo el sufrimiento, todo el dolor, todo lo angustioso que está allí dentro. Recubrimos entonces con una losa. ¿No? Recubrimos con una losa. Para vivir con menos dolor, nos protegemos, ¿no? Eh, y sobre esta losa, que recubre todo ese estado angustioso para vivir con menos dolor, sobre esta losa, que no es muy simpática la losa, que es todo el mecanismo de defensa por antonomasia, digamos, ¿no? Sobre la losa viene una envoltura. Una envoltura, que está llamada un color verde, pusimos porque es un color un poco más llamativo, ¿no? Que es la imagen positiva, ¿no? El deseo de agradar, para aparecer un poco más aceptable a los demás, intentamos tener una imagen positiva de nosotros mismos, ¿no? Eh, entonces, fíjense, aquí solemos estar, en esta envoltura que parece como verde acá en el dibujo también es dibujo con sus limitaciones, gente, ¿eh? Solemos estar bueno, pero estamos huidos, nos hemos escindido, estamos lejos de ese núcleo luminoso donde es más nuestra esencia.
¿Y por qué estamos allí? Y porque está todo ese aspecto sombrío que no nos gusta, que rechazamos y que queremos vivir ahí como siempre defendiéndonos, ¿no? Eh, Tal vez les traía esto para, bueno, esto vivimos en la superficie, escindido de nuestro ser interior, de nuestra identidad más profunda, ¿no? Y esto, por medio de esto, ¿no? De distracciones, actividades, ¿no? Compensaciones, un poco vamos como intentando vivir ahí, digamos, ¿no? Eh, Huimos, ¿m? Disimulamos, compensamos, ¿no? Eh, Vivimos en la superficie, así, tal cual se ve en la imagen. Vivimos ahí, ¿m? En la superficie del ser, escindidos de nuestra verdadera identidad, ¿sí? ¿Y por qué traía esta imagen? Porque nosotros, claro, cuando nos encontramos con los hermanos y vemos esto es lo que se ve, ¿no? Pero ¿qué no se ve? Esto no se ve. ¿M? Y terminamos chocando con todos los demás por todo esto que está debajo y no se ve. Así como el Titanic, ¿no? Que se lo llevó puesto por lo que no se veía. ¿Mm? Chocamos y nos hundimos por lo que no se ve. Bueno, todo ese aspecto sombrío es lo que está esperando de redención, de sanación, de liberación. ¿Sí? Me gustaba, miren, en la imagen también, no sé por qué ayer me vino algo ahí también con la imagen cuando la miraba. Fíjense que todo es agua, todo es agua. Hay un agua del agua líquida, que es ese océano que contiene todo, agua. Está ese agua congelada, un poco como, tal vez como, sí, cristalizada, tal vez, a la luz. ¿M? Y está esa otra agua congelada, dura, ¿no? Hay aspectos sombríos en nosotros que se han endurecido y se han enquistado, sobre todo, pero están como muy endurecidos porque falta esa calidez, falta esa mirada de amor, falta esa luz, esa gracia, ese fuego que pueda ir como eso, ¿no? Integrando esa agua en ese todo de todo este océano inmenso, digamos, ¿no? Bueno, no sé si vale la imagen, pero se la traigo porque me vino, también se las comparto, digamos, ¿no? Bien, ¿por qué venimos con todo esto? Pues es bellísimo, así que tengan paciencia hoy, por favor. Eh, bueno, venimos con todo esto. Ahora entramos más como en estos niveles del ser. Segundito que ahí está. Tengo un cuadrito acá que me está molestando para ver acá. Estos niveles del ser, y ahora quiero mostrarle esto, ¿no? Que la imagen que vimos recién era como mirando desde arriba, ¿no? El núcleo bueno, las sombras, la losa, la envoltura. Ahora eso mismo está como en un corte transversal. Es como si, a ver, cortemos eso transversalmente a ver cómo se da. Cuando lo cortamos de manera transversal, lo vemos en el de al lado. ¿Ve? El verde que tienen de al lado es el envoltorio. No sé si me explico, ¿no? Ese es el envoltorio, la losa está ahí más abajo en un gris, lo que sigue más en profundo es lo sombrío, y lo que está abajo en el fondo, amarillo, eso es el núcleo luminoso. Ese núcleo luminoso, cuando lo dibujaba, también que tiene sus límites el dibujo, por supuesto, me parecía que ese núcleo luminoso es más ancho de nuestro propio núcleo, no es que yo tengo mi núcleo luminoso, sino que ese núcleo luminoso se va uniendo a todo lo de núcleo luminoso que tienen todo lo demás, digamos, ¿no? Por eso es que desborda, es mucho más ancho. Pero entonces, quiero ahora que pasemos de un dibujo, de una tipología humana, de verlo de un modo, a ver este corte transversal. Acá viene lo lindo que nos quiere hoy traer Francisco, digamos, ¿no? Poder entonces como relacionar estas dos tipografías, ¿no? La vida espiritual podemos dividirla, ya lo decíamos del principio, como en dos grandes periodos, ¿no? El precontemplativo y el contemplativo. Estas son como dos formas de vida y que están en relación con el buen núcleo, con las sombras y con la envoltura.
y ahora vamos a esto. Ahí tienen de vuelta más grande el dibujo, ¿no? Pre-contemplativo arriba, contemplativo lo que está abajo. Lo que está dividido en la línea de puntos, esa es como esta división de estas dos grandes etapas que hay en la vida espiritual, ¿no? En la etapa pre-contemplativa, el progreso espiritual, ¿no? Lo vamos como logrando por esfuerzos, digamos, ¿no? Allí sí, reflexionamos, tomamos decisiones, actuamos, ¿no? Esto es como es propio de estas leyes que hay en nuestra vida humana, y eso es la transformación que vamos como haciendo, ¿no? Como una primera etapa donde eh, eso, ¿no? Todos nuestros propósitos que nos van ayudándonos a transformar, estos propósitos se transforman en hechos hasta que vamos obteniendo el cambio deseado, ¿no? La razón trabaja eh, por medio del análisis, ¿no? De la reflexión, de consideraciones sobre el sentido de la vida, y entonces la voluntad es motivada para lograr un cambio en la forma de vivir, ¿no? Nos esforzamos por lograr este progreso. Cambiamos el mundo, queremos transformar el mundo, a las otras personas, nos transformamos a nosotros mismos, ¿no? Aprendemos de a poco a manejarnos con el carácter, a elaborar ese pasado, desarrollo de nuestra vida afectiva, de nuestro comportamiento. Esta es una etapa de este camino de la vida espiritual, digamos, ¿no? Eh, Al cabo de un cierto tiempo, entonces fíjense, todo esto es precontemplativo. Al cabo de un cierto tiempo, somos introducidos a una fase contemplativa. Acá ponemos ya ahora la atención, que es lo que estamos intentando en todo este recorrido. No pensar, no estamos elaborando o haciendo cosas, sino que estamos cada vez adentrándonos más en la percepción, a través de la atención, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, somos introducidos a esta fase contemplativa. Entonces, nuestro modo de proceder comienza cambiar. En lugar de esforzarnos por lograr progresos espirituales, aprendemos a contemplar únicamente a Dios, ¿no? Confiamos en que todo lo demás se nos va a ir dando por añadidura. Nuestra única tarea es como orientarnos a Él. Todo lo demás le es dado a uno, ¿no? Nosotros estamos para Él. ¿Sí? En este ámbito contemplativo, no pensamos, no buscamos actuar, ¿no? Porque si lo hacemos, estamos como saliéndonos nuevamente hacia ese exterior. Entonces, en la meditación, cada vez que nos sentamos y nos silenciamos, en la meditación vamos entrando de a poco en la quietud, ¿sí? Si continuamos en la percepción, que es este estar presente, estar orientados a Dios, la envoltura, como mostramos ahí en el dibujito, se abre, ¿no? Esa envoltura que era lo que estaba todo como haciéndonos vivir en ese exterior, comienza a abrirse. La losa se corre, se quiebra esa losa, que es todo ese mecanismo de defensa por antonomasia, eso se empieza a quebrar. En los relatos de resurrección, ¿no? Ante esa tumba, esa losa que se corre, eso es lo que posibilita también esta salida, ¿no? Esta resurrección, ¿no? La losa se corre, y podemos acceder entonces, podemos comenzar a acceder a ese estrato oscuro, sombrío, desconocido, ¿no? No entramos, por supuesto, ahí bruscamente, ¿no? No entramos de cualquier manera allí a este lugar que está herido, ¿no? Y por eso no podemos entrar bruscamente porque se heriría más o se resistiría a que entremos así. Hemos de poder entrar desde una atención amorosa, en la medida que también ese subconsciente, inconsciente, va entonces como viendo que hay una atención amorosa para entrarse allí, se abre, ¿sí? Y hay una expresión que me gusta mucho, la he repetido mucho en los retiros, ¿no? Las flores se abren al sol, las personas
nos abrimos, las personas se abren al amor únicamente. Y eso que está ahí tan dolido y tan desconocido puede abrirse en la medida que encuentre esta misma disposición, ¿no? De ir entrando con una atención amorosa. ¿Sí? Solo se va a abrir en la medida en que nos adentramos con esta dulzura divina, que en el fondo esa atención amorosa, eso es también, ahí hay algo de esa chispa divina, hay algo de esa imagen de Dios en nosotros para entrar con esa atención amorosa a ese, ¿no? La cantidad de sentimientos, de emociones que tenemos en un momento de quietud, cuando hacemos contemplación, son inmensos, ¿no? Movimientos internos que tratan de expresarse, pero, claro, todavía no los podemos como abrazar, no los podemos calmar hasta que no los miramos compasivamente, mirándolos sin intervenir, sin querer hacer, sin querer modificar, sin reprimir, sin huir, es mirarlo, contemplar, dejando que se manifiesten, no juzgando nada, no juzgando nada. Y todo esto sin agitarnos. Bueno, es mucho, es mucho. Por eso es de a poco que esto se va haciendo, muy de a poco, ¿no? Nuestra reacción a veces es pensar, es querer actuar, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué está esto acá? ¿Por qué siento esto, esta emoción, tal cosa? ¿Cómo hacerlo desaparecer, ¿no? Cómo querer enseguida, como queremos mágicamente que todo desaparezca, y no. Y eso no va a ser así, ¿no? De esta manera, si con esta actitud volvemos nuevamente afuera, al, a lo precontemplativo, porque estamos pensando, queremos hacer, nos fuimos afuera nuevamente, digamos, ¿no? Afuera de la envoltura. Atención, si deseamos mantenernos en la contemplación, debemos permanecer en la percepción del presente, ¿no? Y acá donde vienen como estos anclajes que nos están ayudando, ¿no? Permanecer en este presente. ¿Sí? Se trata como de ir contemplando en dirección a, a esta presencia de Dios, ¿no? Ese núcleo luminoso es esta presencia de Dios. En este presente está esta presencia, ¿no? Estamos orientados hacia ahí. Y entonces nos vamos internando de a poco en eso sombrío, ¿no? Que no le gusta para nada, por supuesto, pero de a poco, cada vez que me siento, que me silencio, que me aquieto, nos vamos internando en lo más profundo de esos aspectos sombríos. Eso nos hace padecer, porque lo que está ahí está dolido. Y padecemos, ¿sí? Nos hace padecer. Y entonces, para poder permanecer en contemplación, tenemos que permitir, ¿no? Que eso que me está haciendo padecer, bueno, que yo me pueda quedar ahí, pueda quedar con eso que me está haciendo doler, que puede ser muy fuerte, pero con esa gracia de Dios yo puedo permanecer, ¿no? Atendiendo, en quietud, ¿no? Y bueno, y es como que vamos atravesando de a poco todo eso. Esto está hecho, esa entrada que está significada así en el dibujo, es como un zigzag, porque no es que se entra de pleno, no, vamos, esto como si se quiere perforar una roca, y esa roca es tremendamente dura, y la atención, y esa atención amorosa va abriendo de a poquito, va haciendo poroso todo eso, pero con mucha paciencia, ¿eh? Pero bueno, nos vamos internando así de a poco. Y en el fondo, desde eso luminoso nos va viniendo como esa gracia, del núcleo luminoso nos viene la gracia para poder permanecer, si no, de nosotros no podría venir, ¿no? ¿Cómo, qué hacer? Acá está lo importante de este tema, ¿no? ¿Cómo nos comportamos en esta etapa, que ya no es la etapa precontemplativa, donde nosotros hacíamos? ¿Qué podemos hacer aquí dentro? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, esto es el aporte lindo que, que nos trae entonces también Francisco, ¿no? En esta etapa, lo que tenemos que hacer solamente es, por un lado, contemplar. Contemplar. Es como esa
esa mirada desinteresada, una entrega, ¿no? Desinteresada a Dios, es pura gratuidad que en el fondo nos precede a nosotros, ¿no? Y que en el fondo no quiere, no busca lograr nada. La contemplación no busca lograr nada, no busca conseguir nada, ni siquiera sanarnos, porque estaríamos como utilizando la meditación, la contemplación, para reforzar todavía ciertas tendencias egoicas nuestras, ¿no? Sino que vamos a sumergirnos en una inmensidad inacabable, ¿no? Esto es lo que busca la contemplación. Yo quiero sumergirme en esa inmensidad inacabable, inmensa, presencia que nos traspasa y nos transfigura. Pero solamente contemplamos, ¿no? Miramos, miramos. Eso es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Contemplar. ¿Qué más podemos hacer ahí? Podemos amar, que podemos hacer entre comillas, ¿no? Porque en el fondo no hay que hacer nada. Contemplar, ¿no? Amar, amar así puramente, ¿no? Ese amor que es puro, como ese amor del sol, ¿no? El sol que irradia y que él no va a dejar de irradiar. Acá hoy hay un sol espléndido. Ese sol, me entere o no me entere, él no va a dejar de irradiar. Va a seguir iluminando. Así yo me quiera esconder, él va a seguir iluminando. Es ese modo de amar, digamos, ¿no? Porque hace lo que sabe hacer. El sol irradia, ilumina. Amar de ese modo, amar de esa manera, ¿no? Por más que no sea correspondido, porque lo que está ahí dentro eh, es algo que está muy dolido y no va a poder corresponder. Entonces yo tengo que seguir amando, seguir mirando, seguir ahí como abrazando de a poco, haciéndome uno, eso es amar, ¿no? Haciéndome uno con eso que está ahí. Eh, Esto sin duda que es, este modo de amar es gracia, no es algo que yo puedo hacer, es una gracia. Es como el perdón, ¿no? Es como un donarme, una inmensidad de don. Bueno, eso es una gracia. Eso es lo que yo estoy invitado también a estar haciendo en ese lugar, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, además de amar, eh, confiar, ¿no? Confiar que todo sucede en el momento en que tiene que suceder, ¿no? Y una confianza que nos abandonamos en las manos de quien sabemos que nos ama y que no me está haciendo daño, sino que si estoy atravesando esto, es para, en definitiva, bueno, sanar, liberar, para hacernos gozar de esa su presencia, para encontrar nuestra identidad más profunda, más verdadera, ¿sí? Entonces, confiar, nos abandonamos en sus manos. Y en definitiva, Cristo está acompañando este proceso porque Él ya lo ha atravesado, ¿no? Y no estamos solos en esto. Entonces, confiar. Esto es fe, confianza, abandono. Y, atención, padecer, ¿no? Porque aceptamos lo que va aconteciendo, ¿no? Lo padecido allí en la contemplación y en el amor, todo lo que, esta es la gran frase de Francisco, ¿no? Todo lo que se padece amando es redimido. Se puede padecer de muchas formas, ¿no? Se puede padecer con bronca, con enojo, con venganza, pero si se padece amando, confiando, eso empieza a redimirse, a sanarse. ¿Mm? Eh, entonces, no todo padecimiento nos va a transformar, solo se redime lo que se padece con amor. Esa frase yo les pediría que la anoten así, no sé, enorme, en algún lugar, en la heladera, pongan, no sé, en donde quieran, solo se redime lo que se padece amando, amando. ¿Mm? Nosotros en este tiempo, primero lo vamos a ir vivenciando dentro. Después esto se puede ir como también vivenciando fuera, pero por ahora nos quedamos con lo de dentro, ¿sí? Entonces hay que permanecer en esa noche, confiar, continuar amando,
Solo así se abre el día. El trabajo, entre comillas, no es otro que el de mantenernos en la confianza, permanecer en el amor, ¿no? Es más un dejarnos hacer. Cuando vamos permitiendo eso, lo pongo en el dibujo para animarlos, para animarnos, eso luminoso empieza a ir ocupando todos esos lugares por donde vamos pasando, haciendo consciente, y eso cada vez va iluminando, integrando todo aquello que está allí, dolido, escondido, que está atrapado. ¿Sí? Bien, bueno, ese es el dibujo. Eso, eso es el dibujo. La vida es un tema, ¿eh? Pero bueno, que el dibujo nos venga para como animarnos, alentarnos de que vamos por acá, vamos por ahí. ¿Sí? Eh, Bien, hoy estamos medio pasadito, pero disculpen que, porque el tema es, primero que es apasionante, a mí me apasiona transitarlo y me gusta todo lo que se va viendo después de transitarlo, digamos. Entonces, eso también como animarlos, digamos, animarlas, animarnos, porque creo que tiene mucha belleza este tema, esta locución de Francisco. Esto es todo de Francisco, ¿eh? Uno le fue como ayudando con el dibujito para hacerlo un poco más gráfico, pero es todo de Francisco, ¿no? Bien, punto y aparte, punto y aparte. Tendríamos que dejar acá un momento de compartida, pero lo voy a dejar al final para no alargar acá la locución, ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué traemos todo esto en este proceso de la redención? Que después lo podrán ver en el videito nuevamente. ¿Por qué todo esto? Porque esto es lo que va ocurriendo cada vez que nos sentamos, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestra oración cada vez que yo me siento, ¿no? Cuando comenzamos a silenciarnos, nos asaltan, como en un primer momento, cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, eso empieza como a venir pensamientos. Cada vez que me silencio, ¡pum! 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 Empiezan a aparecer cositas, ¿no? Al cabo de los días, comenzamos como a apaciguarnos. Y todo, una sentada, otra más, ahí empezamos como a apaciguar, ¿no? Y nos vamos acercando más a nosotros mismos, ¿no? Y por ende también nos vamos acercando a todos esos aspectos sombríos, ¿no? Por un lado, deseamos recorrer y encontrar este camino hacia el interior. Por otro lado, no queremos acercarnos demasiado a esos lugares que están en nosotros. Y la consecuencia es que si bien nos mantenemos firmes en esto de sentarnos, un día ya venimos como los que han empezado, venimos 4 meses ya sentándonos, ¿no? Pero si nos mantenemos como firmes en este camino, eh, es eso, ¿no? Que nos vamos adentrando más a nosotros mismos y entonces siempre va a haber algo que quiere como sacarnos, desviarnos, ¿no? Casi hasta imperceptiblemente, mediante pequeñas distracciones, nos van a querer sacar porque nos estamos acercando a lugares que no son agradables, no son cómodos, ¿no? Después de algunas medias horas, bastante le diría, que nos fuimos sentando, o algunos un tiempito más, los que ya van caminando, ¿no? eh, en que nos habíamos centrado bastante bien en la percepción, comienza un flujo de pensamientos irrefrenables, ¿no? Muchos pensamientos, mucho. Este aluvión de pensamientos nos hace querer salir nuevamente de nosotros, salir hacia el exterior, digamos, ¿no? Hacia la envoltura. Si nos mantenemos en la percepción, ahora estamos de las manos, ¿no? La respiración, si nos mantenemos en la percepción de este presente, de esta presencia divina, amorosa, si nos mantenemos, comienza el proceso de redención. Si nos mantenemos, comienza, ¿no? En la medida que continuamos, los pensamientos podrán venir ahora en mayor cantidad o
ser sustituidos por una reacción corporal, porque la presión de ese inconsciente se expresa en dolores, molestias. Me duelen las rodillas, tengo un dolor en la espalda, una presión en el pecho, una sensación desagradable, incomodidades, ¿no? Como que está gritando algo desde dentro, grita. Y esto se manifiesta en el cuerpo. ¿Sí? Si no analizamos de dónde proviene todo esto, cuál es ese origen y cuál es el motivo de todas estas somatizaciones, porque en el fondo es como están encontrando como todos estos dolores, sino que nos mantenemos en la percepción, es posible que la presión se intensifique aún más en forma de esas tensiones corporales, ¿no? Falta de respiración, siento una asfixia, oprimido el pecho, ¿no? El vientre puede como acalambrarse, se anuda la garganta y hay sudor y sollozo, ¿no? Y tos y picazón, ¿no? Y bostezo, o un adormilamiento, porque todo eso está como gritando, diciendo no, no, y todo se resiste, todo se resiste. A menudo todo esto finaliza cuando termina la meditación, cuando termina un momento, tenía un dolor en la espalda increíble y terminé y ya, no, ya estoy en la vida, no, no se siente más, desapareció, no está más. Y vuelvo a sentarme y nuevamente aparece. Bueno, ahí me doy cuenta que es algo que no es una molestia física que podría ser, me duele la rodilla, podría ser, sino que cada vez que aparece en el silencio, en el recogimiento, es porque se está manifestando algo de ese interior. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esa presión del inconsciente se va extendiendo por todos los flujos del cuerpo y cuando encuentra un bloqueo, ¿no? Aparecen esos dolores, aparecen los dolores, las molestias, ¿no? Y acá no hay que ponerse en ese momento a averiguar, como decíamos, ¿no? Cuál es el origen o a rechazar esta sensación desagradable, ¿no? Todo lo que está, como bien dijo una de ustedes al comenzar, todo lo que está puede estar. Todo lo que está presente, esto cuando estamos en este silencio, ¿no? Esta quietud, todo lo que está puede estar. Está bien que esté. Estos aspectos sombríos se anuncian su presencia para que sean redimidos. Esa presión del inconsciente también puede expresarse en forma de sentimiento intenso, ¿no? De ira o tristeza, impaciencia, ¿no? Sensación de falta de sentido, de soledad, ¿no? Y a un embate, casi siempre, ¿no? Cuando viene un embate de estos aspectos sombríos, después suele venir un periodo sosegado, ¿no? Como un recogimiento, hay como un alivio, digamos, ¿no? Vieron, como decíamos al principio, de eso que se fue dando cuenta Francisco, ¿no? Que ira, bronca, llanto, dolor, y después había como una serenidad. Bueno, también nos suele pasar, que a medida que vamos transitando esto, hay momentos que se da como este alivio, ¿no? Eh, y continúa el proceso como en forma de espiral, ¿no? Esto vamos como sumergiéndonos como en forma de espiral. Parece que pasamos de vuelta por lo mismo, pero no, esto se va ahondando cada vez más, cada vez más. Cuando hacemos retiros, en los retiros también vamos haciendo unas caminatas, ¿no? Esa caminata que parece que pasamos por el mismo lugar, no, se va ahondando, se va haciendo una huella, cada vez más honda, cada vez más profunda, cada vez más adentro vamos pasando, ¿no? Bien, hasta que, por gracia, milagrosamente, como es en la resurrección, que la losa esa se corre, ¿no? Se desata ese nudo. Hay un nudo adentro, hay un nudo que está hasta que ese nudo que aprieta en el interior se desate, ¿no? Y se descubre que lo único real es lo más luminoso que hay en cada uno de nosotros. Todo lo otro es una segunda realidad agregada, ¿no? No es lo más auténtico, no es lo más real. Hasta que se desate entonces este nudo, ¿no? Entonces, todo lo que hay en nosotros puede ser mirado, abrazado, ¿no? Resignificado, integrado, ¿no? La herida, el dolor,
vividos con amor, pueden ser un pasaje a la luz. Se pueden convertir en una brecha de gracia, digamos, ¿no? No huimos ni tampoco intentamos resolver, solo miramos, confiamos, amamos. Esta mirada de a poquito, esta mirada que va pasando en nuestro interior, con el tiempo, tranquilos acá con el tiempo, comienza como a ser habitual, ¿no? Y esto en el fondo no es una técnica, ¿no? Es una actitud. Y no solo una actitud, se va haciendo en un estado, un modo de ser. Esto de mirar amorosamente. Se va haciendo un modo de ser. Y también esto en el mundo afuera, ¿no? Nuestra actividad se va volviendo como más despreocupada, más independiente de los resultados, ¿no? De los acontecimientos. Va cediendo la presión provocada a veces por el afán de tener que rendir, que tener que hacer tal cosa. Todo eso va cediendo, ¿no? De lograr resultados. Solo amamos, cuando somos amados, la realidad se puede transformar. Y miren acá una cosa que también creo que es muy, muy, muy auténtica, muy cierta. Rolando, se está cortando Se un pierde poco el audio. el Se audio. perdió el audio. Sí, un poco. Ahora, El Mejor. volumen, sí, mejor. el volumen. A ver, bueno, espero no haber tocado nada. Eh, todo, solo cuando eso, cuando somos amados, cuando hacemos experiencia de ser amados, ¿no? Y de poder amar a los demás, es cuando la realidad se transforma, ¿no? Cualquier tarea que vamos realizando con los hermanos, cualquier tarea, depende más en sus resultados de esa purificación interior, ¿m? De esa redención propia, que de la actividad misma. Ya a veces hacemos actividades y cosas y creemos que en la actividad, y resulta que es todo mucho más eficiente en la medida que ese iceberg que veíamos hoy, ¿no? Que todo eso ya empieza como a ir como ya suavizándose. Cualquier actividad que se vaya realizando afuera, vamos a chocar menos, porque, porque eso está hecho, procesado en cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, la realidad también va a ser de otra manera, de otra forma. Bien, por aquí, hermanas, hermanos, que vi alguno por allí. Eh, bueno, a ver cómo resuena esto, qué nos dice, o no sé, a veces tendríamos que hacer silencio, digamos, ¿no? Pero, Fresia, ¿qué te dice a vos, Fresia, todo esto? Buenas tardes, padre. Este tema me gusta mucho porque me acuerdo que lo viví con la hermana Emilce en un taller que dio online y de verdad lo veía, después lo volví a ver y leía el texto que mandó y todo. Yo creo que ahora lo voy a hacer igual. Y me pasa a mí y me siento como identificada en algunas partes cuando dice que cuando uno está haciendo la meditación, la oración contemplativa, no es, hay veces, ahora hace poco me pasó que sentí como una angustia, sentía algo y como que se mostró. Y después seguía haciendo la meditación. Y, y ella hablaba de que uno tenía que seguir perseverando con esto, porque como dice usted, se siente feo, se siente mal, se siente que uno no lo quiere tener. Y también me ha pasado que otras veces cuando he hecho meditación, o sea, la oración, a veces igual yo lloro. Yo no sé si eso quizás es parte también como de un proceso, quizás de sanación, no lo sé, pero también me ha pasado. Pero sí muchas veces uno, esa sensación como que se la cuestiona, no sé si va a ser mal lo que estoy diciendo, pero uno piensa, esto es del buen espíritu o algo me está incomodando del buen espíritu, o es algo que realmente tengo que sanar.
¿cómo discernir en ese momento? ¿Solo tengo que dejar estar ahí solamente y seguir perseverando? Bien, gracias, Frecia. En ese momento, Frecia, no discernir. Y solamente, como decíamos, no nos preguntamos de dónde vienes, mal espíritu, buen espíritu, eso es para otro momento, en todo caso. Y es más, por ahí a veces se van produciendo redenciones en nosotros que por ahí ni sabemos, o sea, ni sabemos ni de dónde viene ni de qué viene. eh, y bueno, ya está, ya, si se dio, mejor, digamos, ¿no? Pero lo que es más importante es lo que decías al principio. Te diste cuenta de esa angustia, ¿no? Te quedás ahí, o sea, es mirarla. La miro, sí. Una vez que la reconocí, Frecia, ya la reconocí, como me doy cuenta que esto, y es más, la siento, hay sensación, puedo hasta percibir eso, ¿no? Sensación en el cuerpo, tal cosa. Una vez que lo mirás a eso, volvés a la percepción, ¿sí? A la percepción. Esto es como decía hoy Francisco en el relato del secuestro, ¿no? Había momentos de tristeza, bronca, rabia, impotencia, llanto, alivio, el nombre de Jesús, ¿no? El nombre de Jesús. O sea, ahora volvemos a la percepción, estamos percibiendo las manos, ¿no? Volvemos a la percepción, ¿sí? Una vez que reconoces eso. Si vos te mantenés, si vos reconociste y te mantenés en la percepción, ahí permitís que eso se siga traspasando. Y se va a ir traspasando, solito. Eso es lo más importante, Frecia. Muchas gracias. A ti, a ti, a ti. Silvia. Sí, qué parte el tema. Eh, eh, yo te quería preguntar por ahí algo, algo que he vivido, que he experimentado, ¿no es cierto? Por ejemplo, que suceda alguna movida, ¿no es cierto?, interior mientras estoy en la oración contemplativa, por ejemplo, grupal, ¿no? Estamos en oración contemplativa grupal, y cuando llega el momento de la compartida, eh, hay como, hay como una necesidad de expresar algo de lo que se ha movido, no teniéndolo demasiado claro, porque me da la impresión que en el momento que yo lo comparto y expreso, eh, ahí es como que tomo conciencia. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, eh, esta es una pregunta más para ti. Eh, qué es lo mejor en ese momento? Eh, a ver, el grupo, por ejemplo. ¿Qué es lo mejor que puede hacer por eso que ha emergido, que se verbaliza, más que nada porque es una manera de escucharnos, ¿no es cierto?, nosotros mismos y generar la conciencia, ¿no? ¿Cómo sería la mejor actitud? ¿Por qué lo pregunto? Porque me ha pasado que me han querido como por ahí consolar o aconsejar y, y, y me quedé como ahogada, es como si, no sé, se hubiese desdibujado de repente. Bueno, por eso te lo pregunto. Es muy importante para mí. Está bien. O sea, lo que vos me digas va a ser muy valioso. Bueno, es un voto, Silvia. Es una mirada, digamos, ¿no? No, Seguís vos no, haciendo. yo sé quién sos y por eso te sigo. Sí. Eh, sí, me parece, si vos tenés que hacer ese discernimiento con
quiénes están, ¿no? Con quién estás presente, digamos, ¿no? No es lo mismo estar compartiendo en un Zoom, pues uno puede tener tal vez poco conocimiento, estar en un retiro de modo presencial o en una compartida donde estamos sentados grupalmente, donde se va haciendo como comunidad, digamos, ¿no? Cuando se va haciendo una comunidad con alguien, o sea, eso es hermosísimo porque vos te sentís comunidad y evidentemente que lo que te está pasando a vos, eso ayuda, ilumina al grupo, también da perspectiva a ver cómo es la cuestión, eso ilumina muchísimo, ¿no? Las experiencias de cada uno iluminan mucho al otro, a que también el otro pueda encontrar sus palabras, así como yo encuentro mis palabras cuando las voy diciendo y expresa algo, porque algo se expresa, capaz tiene mucho más que no puedo decir, pero se capta, a veces no tanto en las palabras, se capta lo que se quiere transmitir, digamos, ¿no? Y eso nos acompaña y nos sostiene mucho. Pero claro, a ver, entiendo que a la hora de hacer una devolución, es donde vos has tenido una experiencia que no fue tan buena o que alguien quiso hacerte una devolución. Acá lo mejor es escuchar, digamos, ¿no? Sí, quien está guiando por ahí ve que sobre todo uno puede acercar una palabra porque la persona, no para consolar algo, sino que eso hay que dejar que cada uno haga el proceso, ¿no? Y nos acompañamos a eso, en hacer el proceso cada uno. A veces uno cuando devuelve algo, lo que quiere, lo que el que está invitado a devolver, es quien está guiando a veces, un retiro o un encuentro, eh, más bien es como para, siguiendo a Francisco, por dónde va el camino. O sea, como este guía de montaña que dice, mira, tenés cuidado por acá, no te metas por acá porque aquí te vas a como a enredar, digamos, ¿no? Pero no es un acompañamiento de consuelo, eso hay otro momento donde uno puede charlar de forma personal y uno puede explicitarse o en lo personal abrir otra cosa, bueno, y eso es como otra instancia, digamos, ¿no? En los retiros puede haber una instancia grupal donde vamos compartiendo cómo va esa experiencia y hay otro compartir que es el compartir personal donde uno abre otras cosas, donde uno puede también a veces, que está llorando la persona, vos estás acogiendo, sí, bueno, podés mínimamente acercar un pañuelo, pero dejar que el proceso es eso, un proceso que se va haciendo. Y es tal cual decís vos, que a veces alguien interviene y uno termina al menos con un ruido adentro que diciendo que yo no sé si lo que precisaba. Pero bueno, ahí está también tu sabiduría de decir dónde compartís, ¿no? Pero también está bueno que, aunque no tengas todas las palabras, que abras y compartas, si te sentís cómoda en una compartida, para darle, para que a vos también te vaya aclarando, ¿no? Y para que a otro también le sea de luz, en definitiva, ¿no? Pero es escucharnos, es más que nada escuchar. Gracias, Silvia. Gracias, gracias. Laura, Laura Contreras. Gracias, Rolando. Tengo dos preguntas. La primera es, me quedé pensando en el dibujo y en el núcleo luminoso. En algún momento de nuestra vida tuvimos como conciencia, o sea, no estaba en el subconsciente, sino conciencia de cómo es ese núcleo luminoso, como para reconocerlo. Esa es una pregunta. Y después la otra es si mantenemos la meditación en lo que sigue, tal como la venimos haciendo hasta ahora, y nos mantenemos en las manos. Buenísimo. Bien, pues ya me das pie a la práctica, así vamos como redondeando. Muy bien, Laura. Mirá, Laura, el anhelo nuestro de Dios es tan lindo y es tan fuerte que por algo anhelamos, por algo hay anhelo. O sea, algo hemos tocado, algo estamos tocando sin duda, digamos, ¿no? Que es un nivel, no desde el del nivel psicológico, sino que hay en otro nivel algo se está tocando, digamos, ¿no?
que uno haya participado, haya tenido experiencia consciente, bueno, pero ahí eso puede ser otra cosa, digamos, ¿no? Pero no somos únicamente esa conciencia psicológica, sino que hay otra realidad de ser, digamos, ¿no? Por supuesto que una imagen, si te sirve, cuando se ha dado todo de manera amorosa, qué sé yo, estar en el vientre materno, eso sin duda que ha sido alguna experiencia que no es consciente psíquicamente. Hay una experiencia de paraíso, seguramente, ¿no? Y que bueno, a partir de ahí uno dice, oh, ¿qué pasó? Que tuvimos que salir de semejante experiencia, digamos, ¿no? Pero yo digo, el anhelo nuestro por Dios, lo he compartido en otros momentos con alguna gente que está acá ahora, ese anhelo, el anhelo que sentimos, eso tiene algo de Dios. Ahí hay una chispa divina, ¿no? Ahí está, como decía, está Dios mismo. En el anhelo, por eso hay que atender ese anhelo, ¿no? Y cada vez que lo atiendo, ahí el núcleo, por eso Francisco habla mucho, ¿no? De esa brújula como el anhelo que me está marcando, porque ahí tengo que ir escuchando y adentrándome ahí, digamos, ¿no? Te diría eso, digamos, ¿no? O sea, podrá haber otras experiencias, pero bueno, te diría por ahí como lo. Y bien por la pregunta de la práctica, porque comenzamos a introducir la palabra. ¿Mm? Lo que decíamos hoy, ¿no? Somos corporeidad, somos también palabra, logos, hay logos en nosotros, entonces comenzamos a introducir en la práctica la palabra. ¿Cómo sería esto? Francisco nos va a ir invitando a hacer como una resonancia interior de una palabra. Y diciendo una palabra, pero esto es como, recién es como ir abriendo el camino, como, a ver, vamos como marcando por aquí. Por eso vieron que la vez pasada yo les pedí también que en la exhalación podamos como atender cómo llegaba esa exhalación a las palmas de las manos, digamos, ¿no? Bueno, ahora es esa resonancia interna que en esa exhalación podamos decir. A ver, Francisco dice que podemos decir sí, sí como palabra, digamos, ¿no? Esto tiene muchas interpretaciones en el sentido de, a ver, no es lo mismo el sí nuestro latino, castellano, ¿no? Que el sí, que es una casa castas de los labios, ¿no? Sí, que en el alemán es el ya, es otra cosa, es decir, digamos, ya tiene otro sonido, ¿no? No importa, estamos ensayando con una palabrita, un sí, sí como resonancia interna, ¿sí? Entonces, inhalamos y en un momento ese sí, cuando estamos en la percepción de las manos, sí pronunciamos internamente esa resonancia. Sí. Y escuchamos, atendemos cómo llega esa resonancia interna, cómo llega al centro de las palmas de las manos. Cómo atender ahí. Es como seguir agudizando cada vez más la percepción. ¿No? ¿Cómo llega? A ver cómo escucho, ¿no? Y de vuelta, no empujo para que llegue, a ver, digo, sí, para que llegue, sí, sí, no, no, no. Sino que atiendo y abro cada vez más, abro, sí, y escucho. ¿Cómo llega, ¿sí? Por ahí se estaría abriendo entonces esta práctica, ¿no? Tampoco es para que estemos diciendo sí, 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 no, 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 no. Sino que en algún momento vayamos, ¿no? Sí, y puede eso quedar ahí, sí, y por ahí, bueno, y estoy, y pude escuchar, y escuché, y atendí algo, y entonces, y por ahí capaz que ya me dispersé, me fui, vuelvo a la percepción de vuelta, y sí, sí, como vuelvo a resonar. Una resonancia interna para que poder ir como pronunciando, ¿no? No es la filosofía del sí. El sí como el sí de María, entonces yo también en mi vida le digo sí a Dios
y sí por esta vida hermosa, y sí a todo lo que tengo que... No, no, no va por ahí, no. Tampoco no, no es ahí, digamos, ¿no? Sino que es eso, es una palabra, podría haber sido otra, nos propone Francisco este sí, escuchamos. Es decir, aquí va algo, esto es un compartir personal, a veces puede ayudar y a veces no ayuda, si no ayuda lo dejan totalmente de lado. Yo le cuento mi experiencia con el sí, la primera vez que se fue dando, pero atención, capaz que alguno le ayuda, tranquilo, y quedan totalmente tranquilos, ¿no? Yo decía un sí, una resonancia interna, un sí, bueno, me puse esto. Y resulta que no sé por qué, por eso le presté atención, ¿no? No sé por qué en ese momento yo escuché y sigo escuchando, ahí como en el fondo del oído, yo escucho un sí que es agudísimo, ¿no? Sí, como es un sonido interno que uno puede escuchar o no. Y entonces yo cuando escuché ese sí, wow, yo me dije, acá lo encontré, y sobre ese sí, no se pronunciaba yo el sí, ¿no? Y se hacía como ahí se iba haciendo una otra cosa, digamos, ¿no? Y entonces ese sí, de ese sonido me ayudó muchísimo, sobre todo cuando había mucho ruido exterior, que a veces, me acuerdo en ese retiro, se escuchaba, no me acuerdo si era una moladora o un tipo con una motosierra, entonces yo con el sí, y yo escuchaba eso y atendía ahí, y eso me ayudaba a estar ahí, y la motosierra pasaba a un segundo plano, y yo estaba con ese sí, y eso me ayudó muchísimo a sostener. Si a alguno le sirve o lo escucha eso y le sirve, bien. Si no, cada uno se va abriendo cómo se va proponiendo, ¿no? Ah, y otra cosa, ya que viene esto del sí, después cuando salíamos a la naturaleza, contemplamos la naturaleza, yo miraba, pues, tenía una montaña, una piedra enorme, una montaña tremenda, el Piltriquitrón, allá en el sur, y yo decía, también la miraba, ¿no? Y seguía escuchando el sí. Decía, ¿cuál será el tono de una oficina que no es mía? ¿Cuál será como, bueno, cuál, ¿no se escucha? El otro día me dijeron que haga esto. Acá, a ver, sonido para músicos, acá, a ver si aprendí. Bueno, es como que hay un tono en cada uno. Ese tono, ese sí, sí. Ahora tu voz está muy bajita. Ahora la voz está muy baja. Bueno, ese tono, hay un tono en cada uno. Hay un tono. Hay un sí. Bueno, ir como escuchándolo, pronunciándolo, pero más que nada eso como escuchar cómo resuena en las palmas. ¿Sí? Yo Por creo ahí. que Yo te la tienes que miro. quitar, Rolando, otra vez lo del músico, porque si no se te escucha muy... Claro, O sea, sí, nada más Sí, por eso sonar se te una escucha se bajito, te muy escucha bajito. bajo. Ahora hay que quitarlo. Es muy complicado esto del Zoom, ¿eh? Muy Sí, complejo. ahí está Bueno, bárbaro. ahí está. Bueno, es eso, una resonancia interna. Escuchar esa resonancia interna y por ahí iremos, ¿sí? Bien, gente, ¿alguna duda acerca de esto de la resonancia y demás? ¿Alguna otra cosa? No, no, está bien. ¿Está? Sí, puede ser. eh, Estos últimos días, por unos momentos, sentí que estaba en la percepción de las manos. Sin darme cuenta, no sabía que no había estado antes. Y ahora esto del sí, yo traté antes estas palabras y se me va la cabeza y la actividad y vuelve, estoy haciéndolo bien o no. ¿Algún consejo práctico de cómo mantenerse uno, no sé, paciente? Porque parte mía es, "Ay, no quiero cambiar, ahora estoy justo, llegué". Si estás con las manos y seguís y estás viendo, estás percibiendo ahora las manos, bueno, y estás gustando eso, primero te digo re bien, porque Francisco dice eso, ¿no? Hay un momento, hay un momento en que las manos nos llaman a nosotros. Mm,
Mm, Y entonces eso, o sea, primero que vas caminando tranquila, entonces si te han llamado las manos y que no fuiste vos, bueno, seguí confiando por ahí, digamos, ¿no? Seguí en esa percepción de las manos. Cada tanto, a ver, cuando estás en esa ujú, percepción, no es algo mental lo que te deje pensar en un sí. Es una resonancia interna. Sí. Ah, yo mm, lo estoy ahora diciendo que se escuche, pero esto es interno. Mm. Como que suelto esa palabra que recorra, digamos, ¿no? No es acá mental. Es con la mm, exhalación, cuando exhales, y mm, escuchar a ver en esa que estás percibiendo. ujú, ujú, ujú. Bien, Qué- Gracias. por favor. Bueno, hay gente que ve los videos después, a ver, bueno, uno lo suelta, ¿no? Suelta porque siempre pido que podamos hacer los procesos enteros, porque cuando cortamos un proceso a mitad de camino y nos quedamos, y esto de la contemplación es esto acá, eso queda como un espanto, digamos, ¿no? Entonces uno dice, pero qué raro y todo esto que están diciendo, esto es porque el camino sigue, gente, entonces se está haciendo surco huella por un lugar, o sea, es eso, y ser como pacientes también en los procesos, digamos, ¿no? Es eso. Bueno, hermanos, hermanas, ya quiere empezar, parece Laura quiere ya sentarse con el sí, así que bueno. Gente, un abrazo grande, nos bendecimos todos con las manos que están percibiendo, nos bendecimos.